Hola amigos y amigas del Faith, gracias a Dios por una oportunidad más. Aquí estamos con entusiasmo, con alegría, deseosos de llegar a ti y poder hacer nuestro programa, que lo hacemos con todo el entusiasmo, con toda la motivación para crear un hábito de lectura de la palabra de Dios. Solo Dios llena nuestra vida de esperanza, solo Dios llena nuestra vida de motivación. Estamos leyendo el libro de Primera de Pedro y hoy nos corresponde el capítulo número 2. Dice así en esta Biblia Reina Valera 1960, dice de esta forma: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sead edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para que, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de el ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo ruego como extranjero y peregrino que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Creados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, esto es Primera de Pedro capítulo 2. En ese sentido,
estamos ahora leyendo el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y anoche leíamos en el panorama general de la Biblia que Pedro escribe a los hermanos que estaban en un proceso de sufrimiento. Nerón había destruido, ¿sí?, algunos templos, algunos lugares, y le había echado o le estaba echando la culpa a los cristianos. Razón para entonces los cristianos sentirse perseguidos por Nerón, por este emperador que estaba de alguna forma encontrando una excusa para maltratar a los hijos de Dios. Entonces viene Pedro y escribe una carta, escribe una nota, escribe unas palabras para fortalecer la fe de esas personas que estaban pasando por un proceso de sufrimiento. Por tal razón, el libro de Pedro está enfocado es ayudar a esas personas que están en el sufrimiento. Bueno, ¿cuál es el sufrimiento tuyo? Posiblemente una situación financiera, una situación sentimental, quizás tienes un hijo en la calle, quizás un miembro de tu familia está en la droga o en un espacio donde no es oportuno que él se encuentre y eso causa sufrimiento. O es posible que tengas una enfermedad en tu cuerpo por un mes, 6 meses, un año, tengas un familiar en una cárcel, en un centro hospitalario, llámese clínica, hospital o centro de rehabilitación, y eso causa un sufrimiento para ti. Entonces vale la pena leer el libro de Pedro para fortalecernos y mirar en este libro una voz de esperanza, una voz de motivación, una voz que va a enseñarnos a nosotros cómo estar de alguna forma fortalecido cuando estamos en un momento de sufrimiento. Aquí me encontré, estaba buscando unos panoramas de qué nos va a hablar Pedro, de qué nos dice Pedro. Porque todos estos panoramas que nosotros encontramos en la Biblia, en cualquier versión, ayudan a profundizar el discurso que nosotros necesitamos, o la información o el conocimiento que nosotros necesitamos para comprender de forma general mejor el libro. Dice aquí, en esta Biblia, habla de la vista panorámica de lo que uno encuentra en el libro de Pedro. Y dice, Pedro, que significa piedra. El escritor de esta carta fue nombrado así por Jesús cuando su hermano Andrés se lo presentó a Juan. Eso está en Juan capítulo 1 del 40 al 42. Él era nativo de Betsaida, Juan 1:44, una pequeña aldea en la costa del norte del mar de Galilea. Después vivió en Capernaum, dice Mateo 8:5 y Mateo 8 verso 14, donde él trabajó como pescador. Lo que queda de su casa, donde Jesús a menudo se hospedó, puede verse hoy en día. La suegra, dice aquí, lo que queda de su casa, donde Jesús se hospedó, puede verse hoy en día. ¿Sí? Si algún día Dios permita estar por Palestina, por Galilea, puedes apreciar esto que está acá. Fue un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo. Pudo presenciar cómo Jesucristo pasó y vivió muchos padecimientos y muchos sufrimientos. Entonces, Pedro estuvo allí
Pedro lo acompañó cuando estuvo allí en la transfiguración. Pedro lo acompañó cuando estuvo en Betsaida. Pedro lo acompañó cuando estuvo sanando a las personas más cercanas. Pedro fue esa persona que estuvo muy cerca de Jesucristo. Jesucristo tuvo 12 discípulos, pero de esos 12 discípulos, solo 3 tenían un círculo muy cercano a él: Pedro, Jacobo y Juan. Pedro vio los sufrimientos de Jesucristo. Pedro vio cuando maltrataban a Jesucristo. Pedro tuvo la oportunidad de observar el sacrificio de Cristo. Pedro siempre acompañó al Maestro. Un amigo innegable, un amigo fiel, un amigo que vale la pena tener. ¿Has tenido un amigo o una amiga de la infancia, de la adolescencia, amigo de la universidad, amigo en el tiempo, ahora en estos tiempos? Y ese amigo ha vivido contigo esos momentos agradables, momentos tristes, porque pues ese es el fin de un amigo. Eso fue Pedro. Pedro fue un amigo fiel de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro tuvo la oportunidad de estar allí al lado del Maestro. Eso, por un lado, es bueno, pero por el otro lado, él pudo presenciar todo lo que Jesús sufrió. Por eso entonces nos dice aquí, nos está diciendo esta parte: él experimentó en carne propia muchas de las formas de sufrimiento acerca de las cuales escribió. Pedro indica que está escribiendo desde Roma, porque saluda desde Babilonia, lo que probablemente era una palabra clave para Roma. Es claro que Marcos, quien estaba con Pedro cuando él escribió, Pedro 5:13, había estado en Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol. ¿Sí? Colosenses 4:10. Nerón incendió a Roma en julio del 64. Nerón, de pronto te suena ese nombre, de pronto has escuchado hablar de Nerón, si has tenido la oportunidad de ir al estudio de bachiller, de la media básica, ¿sí? De la media, y allí ese profesor de religión, de filosofía, en su momento habló de Nerón. Además, tú puedes buscar en Google, puedes encontrar el emperador Nerón. Entonces dice aquí: había estado en Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol. Nerón incendió a Roma en julio del 64 después de Cristo, y culpó a los cristianos de todo el imperio por actos escandalosos, acelerando así su persecución. Pedro escribió esta estimulante carta a finales del 64 o a principios del 65 después de Cristo, y fue llevada por Silvano. Eso lo dice en Pedro 5:12. Las recipientes de la carta eran principalmente cristianos. Los recipientes, los que lo recibían, desterrados y dispersados a través de 5 provincias, en lo que hoy es Turquía actual. Turquía. ¿Sí? De pronto has escuchado hablar de Turquía. Aunque algunos convertidos judíos pueden haber estado entre los primeros lectores, parece que claro que la mayoría eran gentiles. El tema central de la carta, dirigido en una manera oportuna, es cómo deben portarse los cristianos en medio de la inmerecida aminosidad contra ellos. Ese es el tema de Pedro. Pedro escribe para aquellos hermanitos que están en sufrimiento, aquellas personas que están pasando por una situación difícil. Estaban siendo asolados, acosados por el emperador Nerón. Nerón ahora toma toda la fuerza de su poder
y comienza a acorralar a los cristianos, a culparlo y a decir que toda la culpa era de los cristianos. Eso nunca ha sido ajeno a los tiempos en que ha vivido el hombre. En estos momentos, en los tiempos actuales, los cristianos son culpados muchas veces porque participan en política, muchas veces porque participan en espacios que de pronto ciertas personas consideran que no deben estar allí. Y entonces, allí siempre encontraremos una acusación. Y es lo que habla Pedro. Pero él dice, él comienza a decir, acérquense a Dios. Ustedes son una piedra viva. Ustedes sí pueden lograr ese permanecer en Cristo, ese permanecer en el Señor. Y él dice, ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio. Ustedes son la nación santo, el pueblo adquirido por Dios. Y dice, ¿con qué fin? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora soy llamado el pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado la nueva misericordia. Razón entonces para leer a Pedro. Pedro es ese libro que fortalece a aquella persona que está en un momento de debilidad, moribundo, está en un estado crítico de salud, bien sea financiera, sentimental, espiritual. Pedro viene a fortalecer la fe y el accionar, cómo debe portarse esa persona. Porque es que vivir en bendición produce felicidad. Pero cuando estamos en un momento de crisis, en un momento de hambruna, en un momento donde la situación no está oportuna, amena, entonces comenzamos a renegar, echarle la culpa al gobierno, a la familia, a nuestros padres. Comenzamos a culpar y a buscar culpable por aquí, culpable por allá, y a demostrar que yo no tengo la culpa, sino que la culpa siempre será otra persona. Y Pedro está ahora escribiendo y tomando una carta para fortalecer la fe de esas personas. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y a través de esta carta de Pedro comienza él a fortalecer la fe de nosotros. Y dice, en el verso 19, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Entonces aquí dice, pues, ¿qué gloria es si pecando habéis sido abofetado y lo soportáis? Gracias, profe Leonidas. Gracias, Dios te bendiga. Bueno, entonces dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Hoy hay una frase aquí, hay un verso aquí que nos dice, Cristo llevó en su sangre y en su cuerpo toda nuestra dolencia. Aquí lo está diciendo, dice, Jesucristo, Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, y por cuya herida somos sanados. Cada gota de sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es
el motivo y la razón para nosotros encontrar en eso una sanidad para nuestro cuerpo. Hoy toma esta frase, hoy pégate a esta promesa que está aquí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Dice: Jesucristo llevó en cada herida, allí con la gota de sangre que derramó en la cruz de Calvario, nos hizo sanos, limpios y libres. Cristo es maravilloso. Cristo está en gloria hoy, pero cuando estaba en ese proceso en la cruz del Calvario, allí pagó por nosotros, pagó el pecado de nosotros. Por eso entonces hoy la invitación es: esta promesa es para mí, esta promesa es para ti. Si estás enfermo, hombre que estás allí, mujer que estás allí, que escuchas esta palabra, mira en esta frase una oportunidad para encontrar la respuesta a la medicina que tú necesitas. Dice acá: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Jesucristo es el pastor, Jesucristo es el que nos da el pasto, Jesucristo es el que nos da el alimento, Jesucristo es la fuente oficial donde nosotros podemos ir a alimentar nuestra vida espiritual. Es el Señor, es Jesucristo, Él es el Rey de Gloria. Es la oportunidad que tenemos nosotros para saber que Cristo lo hizo todo por ti, Cristo lo hizo todo por nosotros, Cristo rompió todo, aleluya, en la cruz del Calvario, toda la opresión, y allí nos hizo libre. Eso lo dice la palabra de Dios. Hoy es la oportunidad de volver a Cristo. Hoy es la oportunidad de volver al Señor. Qué hermoso el libro de Pedro. Es un libro donde nosotros podemos apoyarnos. Es un libro donde nosotros podemos encontrar la respuesta si estamos en un proceso de sufrimiento. Es el libro que debes leer en esta semana. Es el libro que debes buscar para encontrar allí una voz oficial de Dios que alivie tu dolor, tu tristeza, tu melancolía, tu momento de crisis, tu momento donde tú dices: no hay otra respuesta, no encuentro el camino, no veo la luz. Ve al libro de Primera de Pedro. Acompáñanos a leer este libro que tiene 5 hermosos capítulos y que hoy acabamos de leer el capítulo número 2. Dios te bendiga grande y rica y hermosamente. Y ves a este libro, hay promesa para ti. Honrad, amad a los hermanos, temed a Dios, ¿sí? Aquí hay una promesa, ¿sí?, que Dios tiene para ti en este momento. Por razón para pedirte, sigue leyendo la palabra de Dios y encuentra en la palabra de Dios una respuesta oportuna para ti y para mí. Dios te bendiga ricamente. Y bueno, estamos allí leyendo la palabra de Dios en este programa que yo lo he llamado Leer la Biblia si es posible. Solo toca crear un hábito de lectura diaria. Por eso estoy buscando a esas personas que encuentren y busquen y se sacrifiquen por ese hábito de lectura de la palabra del Señor. Leer la palabra de Dios si es posible. Leer la palabra de Dios, solo toca crear ese hábito y allí Dios hablará a tu vida y alimentará tu vida de esperanza y de bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Dios cuide tu vida y Dios te bendiga siempre. Chao, profe, Diana, chao, bendiciones. Y a todos los que ven nuestro video cuando ha sido grabado, Dios les guarde grande y ricamente y les bendiga siempre.